¿Qué tal, familia? Muy buenos días a todos ustedes. Hoy domingo, Día del Señor, queremos compartirles una breve reflexión basada en Romanos 6 del 15 al 23 y luego tendremos un tiempo, un especial, un cántico. La palabra de Dios en Romanos 6 del 15 al 23 dice así: Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenza? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y justamente basándonos en este pasaje, hay una reflexión que me gustaría compartirles. Y dice así: la gran mentira de cada acción pecaminosa es que podamos ser desleales a Dios y al final todo saldrá bien. Todos lo hemos hecho en alguna ocasión. Cuando somos desleales a Dios, sin importar el tamaño de esa deslealtad, nos excusamos y nos convencemos a nosotros mismos diciendo que al final de cuentas todo estará bien. En esos momentos privados de conversación con nuestra conciencia nos decimos cosas como: puedo hacerlo, todo estará bien, o solo lo haré una vez, no tenía otra opción, o no es para tanto. Todos lo hacen. La Biblia no es clara al respecto. ¿Qué más pude haber hecho? Escogí la opción menos mala. Dios es bueno, Él me perdonará. O no hago esto todo el tiempo. Y otra pregunta podríamos hacernos es: ¿acaso Dios no quiere que sea feliz? Todas estas declaraciones tienen el propósito de aliviar nuestra carga de culpa. Tienen la intención de enmascarar la realidad de que hemos escogido ser desleales a Dios, rebelarnos ante su autoridad y resistir su llamado. Tienen la intención de encubrir la verdadera alianza de nuestros corazones. Tienen el propósito de hacernos sentir bien sobre lo que Dios claramente dice que no está bien. Tienen el propósito de hacer que el pecado no parezca tan pecaminoso. Tienen el propósito de familiarizarnos con el pecado y hacernos creer que no es destructivo y que no conduce a la muerte. Hay momentos en los que todos somos tentados a creer en la lógica delirante que sedujo a Adán y Eva en el jardín del Edén. En los momentos mundanos de nuestra vida diaria, caemos en la falacia de creer que podemos esquivar los estándares morales de Dios sin que haya consecuencias. En esos pequeños momentos somos desleales a aquel que es nuestra sabiduría, justicia y esperanza. Y lo que importa de todo esto es que el carácter de una vida no se forja en 3 o 4 días grandiosos, sino en millares de pequeños y casi desapercibidos momentos. Estos actos de deslealtad exponen la guerra que aún contiende por el gobierno de nuestro corazón, así como la profundidad de nuestra necesidad de la gracia perdonadora de Dios. ¿No es grandioso saber que esa gracia es nuestra en Jesucristo? Y así concluye esta meditación de hoy, en la cual vemos nuestra necesidad de arrepentimiento todos los días de nuestra vida, la necesidad de permanecer en la palabra de Dios para evitar que el pecado nos seduzca en pequeñas cosas que al final nos llevan a la muerte. Y muy bien, vamos a cantar ahora, vamos a dar un especial que se llama El Dios que adoramos. El Dios
y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Amén. Muy bien, familia. Espero que estén disfrutando de un buen domingo, Día del Señor, meditando en su palabra, teniendo comunión entre ustedes, haciendo cánticos al Señor y recordando que un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo resucitó, venció a la muerte y compró nuestra redención para poder vivir nuestras vidas como un sacrificio vivo para Él, agradable. Entonces, que el Señor los bendiga, de parte de Yesenia. Ajá. Sigamos animándonos unos a otros en el amor del Señor, como hermanos en Cristo y como familia. Amén. Los amamos mucho. Bendiciones.